Espera un momento. Cuando el mundo entero se inclinó ante el poder de Hitler, un soldado alemán se negó en silencio. Armado únicamente con una pistola de madera, Franel marchó a la guerra, decidido a no derramar sangre nunca, a no trabajar nunca en el día santo de Dios y a no traicionar nunca su fe. Sin embargo, en contra de todas las predicciones humanas, Dios lo protegió en cada batalla. Esta es su historia. ¿Quién era Franz Hazel? ¿Este hombre humilde que desafió a un imperio? Para responder a eso, retrocedamos hasta un tranquilo pueblo alemán antes de la tormenta. A principios de la década de 1930, el padre y su esposa Helen llevaban una vida sencilla y contenta con sus hijos. Cuidaban de un pequeño huerto, compartían las comidas en una mesa de madera y pasaban tranquilas tardes a la luz de la lámpara. Cada viernes al atardecer, daban la bienvenida al sábado con himnos y sentidas oraciones. Su pequeño hogar resplandecía de amor y fe. Los Hazel eran cristianos devotos que creían profundamente en todos los mandamientos de Dios, enseñaban a sus hijos la bondad y la honestidad, ayudaban a los vecinos necesitados, y cada sábado descansaban del trabajo, honrando el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Esta fe no era solo una rutina. Era su refugio y guía. Su fe no era solo un conjunto de creencias, sino una fuente de fortaleza y guía. Les daba valor para hacer lo correcto y compasión por los demás sin importar lo que pasara. Pero fuera de su aldea, se acumularon nubes oscuras. Adolf Hitler subió al poder y el tejido de la sociedad alemana comenzó a cambiar. Las banderas nazis ondeaban en todas las calles. La radio transmitía la dura voz de Hitler exigiendo lealtad y guerra. Los vecinos susurraban de miedo mientras las familias judías desaparecían de sus tiendas y hogares. El nuevo régimen quería controlar todos los aspectos de la vida, diciéndole a la gente cómo pensar, a quién odiar e incluso cuándo trabajar y adorar. Aquellos que se atrevían a seguir su propia conciencia eran vistos como enemigos. Fron y Helen vieron con pesar cómo su país se doblegaba ante esta tiranía. Sin embargo, en medio de esta creciente tormenta, la familia El se mantuvo firme. Se aferraron a los valores de paz y caridad de Dios. La crueldad y las mentiras, norma a su alrededor. Debemos mostrar amor, no odio, les recordaba gentilmente Helen a los niños mientras se arrodillaban para la oración vespertina. Confiaremos en Dios pase lo que pase. Aún así, cada mes que pasaba de la década de 1930 acercaba más a los Lee a una gran prueba. Fron, un hábil carpintero de profesión, oyó rumores de que todos los hombres sanos pronto serían llamados a servir en el ejército. Por la noche, permanecía despierto junto a Ella, preguntándose qué haría. La profunda creencia de Fron en el mandamiento, no matarás, Éxodo 2013, entraba en conflicto directo con la exigencia nazi de soldados. ¿Cómo podía él, un cristiano que había jurado no quitarle la vida a nadie, ponerse el uniforme de un régimen basado en la violencia? La sola idea le parecía una traición a su señor. Pero si se negaba a servir, sería apartado de su familia y probablemente ejecutado como traidor. Fron era un padre amable y un marido devoto. Proteger a su familia era su deber, pero obedecer a Dios era su vocación más alta. Oró fervientemente pidiendo guía mientras nubarrones de guerra se cernían en el horizonte. Su fe y sus valores serían puestos a prueba una y otra vez a medida que la guerra se acercaba cada día más. Durante un tiempo, la vida transcurrió con normalidad. Fron siguió construyendo muebles y casas, silbando himnos mientras trabajaba con madera. Él horneaba pan y arropaba a los niños con promesas bíblicas. Encontraron momentos de paz en su unida comunidad eclesiástica. Pero todos sabían que se avecinaba un conflicto que engulliría al mundo. Y un día así fue. El susurro de la guerra se convirtió en un rugido y Alemania marchó a la batalla. La temporada de calma estaba a punto de terminar. Habían capeado los primeros vientos de cambio con fe e integridad. Pero ahora la tormenta estaba a punto de estallar sobre ellos. ¿Cómo afrontaría esta amable familia la furia de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta requeriría todo el valor que Dios pudiera dar.
Septiembre de 1939. La guerra estalla como un trueno, destrozando la tranquilidad del hogar de los Hazel. Fran está de pie en la puerta, con un papel tembloroso en la mano, una orden de reclutamiento que le ordena presentarse para el servicio militar. En ese instante, el mundo parece girar. El rostro de Ella palidece. Los niños, percibiendo la angustia, se aferran a las faldas de su madre. La guerra ha llegado a su feliz hogar y ha reclamado Francia para el ejército de Hitler. La noche antes de que Francia deba irse, la familia se reúne en el pequeño salón. Las cortinas opacas están bien corridas. La tenue luz de la linterna parpadea en sus rostros. Se arrodillan juntos sobre la alfombra raída. La voz de Ella se quiebra mientras reza. Dios querido, danos fuerzas, por favor cuida de Fron en el campo de batalla y manténnos fieles a los niños y a mí en casa. Fron toma la mano de su esposa y añade su propia oración en un susurro. Señor, estoy en tus manos. Pase lo que pase, ayúdame a ser sincero. Las lágrimas mojan sus mejillas, pero una paz divina calienta sus corazones. Recuerdan la promesa de Dios, y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34 en 7. En ese momento sagrado, eligen la confianza en lugar del miedo. Al amanecer, Francia luce el uniforme de campaña de la Wehrmacht. Ella se ajusta el cuello con delicadeza, luchando contra las lágrimas. Lleva una pequeña Biblia metida en el abrigo como su verdadera arma de guerra. Los niños no comprenden del todo lo que está pasando. Solo saben que papá se va, poco más se puede decir. En la estación de tren, Fron abraza a cada niño y luego envuelve a Ella en sus brazos. Cada tarde, cuando se ponga el sol, rezaremos por ti hasta que vuelvas a casa. Ella susurra. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fron asiente, tragándose el nudo en la garganta. Pensaré en ti cada sábado. Responde suavemente. Y recordaré lo que leemos. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Tras una última mirada a su familia, encomendándola al cuidado de Dios, sube al tren. El vapor se eleva, la locomotora gruñe y, con una sacudida, el tren se lleva al padre hacia lo desconocido. Helen permanece de pie en el andén, con una mano levantada en señal de despedida y la otra agarrando una Biblia gastada. Mientras el tren desaparece, susurra entre lágrimas. Señor, manténlo fiel y tráelo de vuelta a nosotros. La nueva realidad de Fran es el ejército alemán, un mundo totalmente opuesto a su espíritu gentil. Lo envían a un campo de entrenamiento donde los ladradores oficiales exigen obediencia absoluta. Durante las prácticas, los rifles resuenan y las botas marcan el paso. Desde el primer día, Francia se destaca. En los barracones llenos de maldiciones y conversaciones crueles, se arrodilla junto a su catre para rezar en silencio. Cuando otros soldados se jactan de los eslóganes nazis, Francia permanece en silencio o habla de su esperanza de que la guerra termine pronto. Sus camaradas se dan cuenta de que no come el estofado de cerdo del Mesaul y se escabulle cada noche para leer su Biblia de bolsillo bajo una manta. Algunos se burlan o susurran que es un cobarde o un hombre santo. La presión para que se adapte es intensa. Cada orden que recibe Franz de arrastrarse bajo el alambre de púas, disparar a ese objetivo, jurar lealtad a Hitler, se estrella contra el muro de su conciencia. La expectativa del ejército alemán de obediencia ciega y violencia entra en conflicto directo con la fe de Fran, que defiende la paz y la compasión. Resuelve en su corazón: serviré, pero no mataré. Llevaré este uniforme, pero nunca traicionaré a mi Dios. Desde el principio, Franz busca formas de obedecer al pie de la letra sus órdenes sin violar la ley de Dios. Recuerda sus habilidades como carpintero y se ofrece voluntario para tareas que requieren esas habilidades. Construir cuarteles, arreglar las habitaciones de los oficiales, cualquier cosa para evitar coger un rifle contra otro hombre. Cuando la práctica de tiro es inevitable, Franz idea un plan atrevido. Una noche, a la luz de una pequeña lámpara, talla un trozo de madera con la forma de un rifle. Al día siguiente, en el campo de instrucción, cambia el rifle de verdad por su pistola de madera hecha a mano. Desde la distancia, parece armado como todos los demás, pero Franz no tiene intención de quitarle la vida a nadie. Este acto secreto de desafío le permite parecer obediente mientras se mantiene fiel al mandamiento: no matarás. Es una artimaña inteligente y peligrosa. Si un oficial se da cuenta de que la madera es opaca en lugar del metal,
Franz podría ser ejecutado en el acto. Tales acciones son peligrosas. El descubrimiento de su engaño podría significar un castigo severo o incluso la muerte, pero Dios le concede su favor. Día tras día, instrucción tras instrucción, nadie se da cuenta del humilde carpintero que lleva una pistola de madera entre los soldados fuertemente armados. 1000 rifles a su alrededor, y el suyo no lleva ni una sola bala. Casa, él la lucha con sus propios problemas. El estallido de la guerra también ha puesto su mundo patas arriba. Debe mantener la casa sola en medio de nuevas dificultades. La comida está estrictamente racionada. Algunos días se salta comidas para que los niños puedan comer. Al caer la noche, un rojo inquietante ilumina el cielo mientras los aviones aliados bombardean las ciudades aledañas, y ella se acurruca con los pequeños en un sótano oscuro, cantando himnos para calmar sus miedos por encima del estruendo de las explosiones distantes. Las autoridades nazis se vuelven más audaces en la persecución de aquellos que no se alinean. Como los Heysel celebran su culto en sábado y se niegan a unirse a las organizaciones nazis, las sospechas los destruyen. Helen aprende a abrir la puerta con voz firme, incluso si su corazón late con fuerza por si algún funcionario llega a cuestionar su lealtad. A pesar de todo, enseña a los niños a rezar por sus enemigos y a confiar en la protección de Dios. La oración se convierte en su ritual diario, una fuente de consuelo y un recordatorio de sus principios rectores. A medida que la guerra continúa, cada miembro de la familia Heil se sacrifica y sufre. Sin embargo, a través de las lágrimas y el terror, se niegan a abandonar las verdades morales que los definen. Su vida se convierte en un delicado equilibrio, cumpliendo exteriormente con leyes severas cuando deben, pero resistiendo silenciosamente al mal siempre que pueden. En cartas a casa, Franz anima a Helen a mantener la fe. En sus respuestas, Helen escribe sobre la provisión de Dios, cómo un vecino bondadoso compartió patatas adicionales o cómo el Señor los protegió durante un ataque aéreo. Ambos saben que deben caminar con cuidado, como por un sendero estrecho junto a un acantilado, pero ese sendero estrecho está iluminado por la palabra de Dios, y lo seguirán pase lo que pase. La guerra ha engullido a la familia él, poniendo a prueba sus creencias a cada paso. Fron ha sido arrojado al vientre de la bestia. Decidida a servir sin pecar, Ella mantiene unido el hogar bajo la constante amenaza del peligro. Han sobrevivido al comienzo de la guerra aferrándose a Dios y el uno al otro. Pero las mayores pruebas están por llegar. Él es ahora un soldado reacio en el Wehrmacht de Hitler, pero en su corazón, sigue siendo un siervo de Cristo. Rodeado por la brutalidad de la guerra, se aferra a la fe como su salvavidas. Cada mañana en el cuartel, antes de que suene la corneta, Franz se desliza fuera de su litera para arrodillarse en el frío suelo de madera. En voz baja, recita el Salmo 91, recordando la promesa de protección de Dios. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. Salmo 91 en 7. Estas palabras le dan valor para afrontar otro día de uniforme. Mientras otros soldados pulen sus fusiles, Fran reza en silencio sobre su fusil de madera, pidiendo a Dios que utilice incluso este pequeño acto para bien. Sabe que camina sobre el filo de la navaja. Cada paso debe estar guiado por la oración y los principios. Desde el principio, los superiores de Fran notan algo diferente en él. Cumple con sus deberes con diligencia, fregando suelos, pelando patatas, preparando cajas de suministros, y rara vez se queja. Durante los ejercicios, Fron se mueve con los demás. Levanta su fusil como ellos, pero es de madera. Finge apuntar, con cuidado de no sobresalir. Cada movimiento esconde su secreto. No matará. Tiene cuidado de no llamar demasiado la atención, pero empiezan a correr rumores. Hazel duda, algunos susurran. Es demasiado blando. Un sábado de verano sofocante, un oficial ordena a Franz que trabaje en un proyecto especial. Respetuosamente, Franz responde: Señor, hoy es mi día de descanso. No puedo trabajar hoy. La cara del oficial se pone roja de ira. Por un momento, Franz espera ser golpeado o algo peor, pero en cambio, el oficial resopla. Está bien, hazlo como quieras, muchacho de iglesia. Mañana puedes cavar trincheras dobles. Franz inclina la cabeza en señal de gratitud. Dios ha honrado su postura a favor del sábado una vez más. A cada paso, Franz encuentra ingeniosamente formas de mantener sus principios. Se ofrece voluntario para guardias nocturnas y turnos extra los domingos para que sus comandantes le dejen unas horas los sábados para rezar tranquilamente y leer su Biblia. A veces, otros soldados se burlan de él y algunos lo llaman predicador loco. Pero un par de compañeros de buen corazón admiran la integridad inquebrantable del padre y lo cubren cuando pueden. En secreto, incluso aceptan intercambiar funciones. Un amigo sustituye a Francia el sábado y, a cambio, Francia asume el turno de guardia de medianoche no deseado por ese amigo. Tal amabilidad es poco común en la dura vida militar,
y Francia agradece a Dios por estas pequeñas mercedes. Aún así, el peligro nunca está lejos. La negativa de Francia a unirse por completo al fervor nazi hace que algunos de sus superiores sospechen. Una noche, encuentra una nota en su Te estamos vigilando. No sabe quién la dejó, pero entiende la advertencia. Si lo pillan socavando el esfuerzo bélico o desobedeciendo órdenes, podrían llevarlo a un consejo de guerra y ejecutarlo. Esa noche, Fron abre su Biblia en el libro de Daniel. Bajo una tenue luz de linterna, lee sobre Daniel rezando a Dios a pesar del decreto del rey, y sobre los amigos de Daniel que se niegan a inclinarse ante un ídolo. Una sonrisa dibuja los labios de Fran. Antiguos hombres, por obedecer a Dios, afrontaron un horno incandescente. Sin embargo, Dios estuvo con ellos. Fron cierra los ojos y reza. Señor, dame el valor de Sadrach, Mach y Abednego. Ayúdame a defenderte aunque esté solo. Afuera, el viento aúlla y los sonidos de la artillería distante resuenan en la noche, pero en el rincón del cuartel de France, hay una quietud sagrada. El cielo se siente cerca. A través de innumerables pequeñas decisiones, Fron se mantiene firme en sus convicciones. No saludará la bandera con la esvástica con el mismo celo que los demás, aunque hace lo suficiente para evitar un castigo inmediato. Cuando se le ordena maldecir o gritar eslóganes de odio, mueve los labios en silencio en señal de oración. El comportamiento inusual de Puerto Fran finalmente llegó a su oficial al mando. Los informes fueron preocupantes. Rezaba en lugar de beber, evitaba trabajar los sábados y nunca parecía ansioso por manejar su rifle. Una noche, se ordenó a Franz que se presentara en el cuartel de los oficiales. Al entrar, oró en silencio pidiendo sabiduría. El oficial levantó la vista bruscamente. Hazel, comenzó. Me han dicho que te niegas a disparar. ¿Es eso cierto? Comillas. Fron se enderezó. Señor, estoy dispuesto a servirle fielmente en todo lo que pueda, pero mi conciencia no me permite quitar una vida. El oficial frunció el ceño. ¿Entiende que la desobediencia en tiempos de guerra puede significar la muerte? Sí, señor, respondió Fron en voz baja, pero primero debo obedecer a Dios. El oficial lo estudió durante un largo momento, claramente inseguro de qué pensar de un hombre así. Entonces, ¿de qué me sirve si no va a luchar?, exigió. Fron respondió respetuosamente. Soy carpintero, señor. Puedo construir, reparar y servir a mi país sin dañar a nadie. El oficial se reclinó, guardó silencio durante varios segundos y finalmente dijo, muy bien. Se le asignarán tareas de construcción, pero si alguna vez se niega a cumplir una orden directa, las consecuencias serán graves. Fron asintió. Lo entiendo. El oficial lo despidió con un gesto brusco. Cuidado con hacerlo. Cuando Franz salió al aire frío, sintió que le flaqueaban las rodillas, pero su corazón estaba firme. Sabía que había estado peligrosamente cerca de la muerte, pero Dios le había dado palabras y valor. Susurró una plegaria de gratitud, consciente de que a partir de ese momento, cada día de uniforme sería una prueba de fe y obediencia al cielo más que a los hombres. Este nuevo papel aleja un poco más a Franz del combate directo. Es agotador en el barro y los ríos fríos, pero le ahorra tener que llevar un rifle en la batalla la mayoría de los días. Fron aprovechó su formación como carpintero y se ofreció voluntario para tareas que lo mantenían alejado de las líneas del frente, lo que le proporcionaba cierto grado de separación moral de la violencia. Para Franz, esto es como una plegaria respondida. Mientras martilla tablones y clava clavos, tararea himnos en voz baja. Cada tabla que corta y cada clavo que clava es un acto de adoración, una forma de servir sin matar. Algunas noches, mientras se venda las manos ampolladas junto a la fogata, Fran reflexiona sobre cómo lo ha guiado Dios. Se maravilla de haber sobrevivido a las batallas ileso y que hasta ahora no ha violado su conciencia. Le escribe a Helen eligiendo cuidadosamente sus palabras, ya que las cartas son censuradas. Estoy bien y Dios está siempre a mi lado. Recuerdo su promesa de que es poderoso para evitar que caigamos. Judas 24. Continúa orando por mí como yo oro por ti. La respuesta de Ela llega semanas después. El Señor es fiel. Oramos cada día para que permanezcas bajo sus alas. Recuerda, no importa cuán feroz sea la batalla, nunca estás solo. Estas tiernas palabras renuevan la fuerza de Fran. A pesar de todo, un pensamiento brilla en la mente de Franz. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora es más que un versículo de la Biblia para él, es su realidad diaria. Mientras que otros a su alrededor cometen atrocidades en obediencia ciega a Hitler, Franz obedece en silencio a un comandante superior. Sus compañeros soldados pueden no entenderlo,
pero algunos notan que donde quiera que va Franz, un poco de bondad lo sigue. Comparte sus raciones con un camarada hambriento. Ofrece un trago de agua a un enemigo herido cuando nadie lo ve. En los sábados por la mañana, encuentra una razón para escabullirse y leer algunos versículos de las Escrituras bajo un árbol. Una vez, un soldado curioso le pregunta: ¿por qué eres tan diferente, Hazel? ¿Por qué no haces lo que te dicen? Franz sonríe amablemente y le pregunta a cambio: ¿harías cualquier cosa que te dijeran, incluso si supieras que está mal? El soldado se queda en silencio. A lo lejos, la artillería retumba como un trueno. Franz contempla un cielo gris desgarrado por la guerra y añade en voz baja: respondo a Dios antes que a cualquier hombre. La fe de Franz lo ha llevado hasta aquí en la guerra, guiando cada decisión en el seno del ejército de Hitler. Pero ¿qué pasa con los que dejó atrás? Mientras Franz vive sus convicciones en el campo de batalla, otra batalla de fe se libra en su propio hogar. Mientras Franz enfrenta disparos y pruebas morales en tierras lejanas en el frente interno, su esposa Helen está librando su propia guerra silenciosa. Cada día se despierta antes del amanecer con el llanto de su hijo menor y la fría constatación de que Franz sigue ausente. Se refugia para otro día de incertidumbre y adversidades. La ausencia de Franz supone una enorme carga emocional y física para Elaine. Sin embargo, ella supera estas terribles circunstancias con una fortaleza notable. La primera batalla de Ella es simplemente sobrevivir y mantener a los niños a salvo. La comida escasea con cada mes que pasa de la guerra. Hace largas colas para conseguir una barra de pan, y a menudo regresa a casa con las manos vacías. Siempre ingeniosa, Helen convierte su pequeño patio en un huerto. Los niños la ayudan a cavar y a plantar patatas y zanahorias. Es escaso, pero les impide hambrientos. Cuando llega el invierno, se raciona el combustible. A altas horas de la noche, después de que los niños se duermen, Helen corta en silencio los muebles rotos para hacer leña. Se pone el viejo abrigo de Fran para abrigarse y susurra una oración con cada golpe del hacha. Señor, dame fuerzas. Le duelen los músculos, pero está decidida a que su familia no se congele. A la luz parpadeante de las velas, Helen lee historias bíblicas a los niños antes de dormir. Acurrucados bajo las colchas, escuchan con los ojos muy abiertos mientras ella les cuenta cómo Daniel fue protegido en el foso de los leones y cómo Jesús calmó el mar tempestuoso. Estas historias de liberación alimentan su fe y la de ella. A menudo, la familia hace una pausa para rezar por papá. La pequeña Susie reza con su vocecita: querido Jesús, por favor, ayuda a papá a no tener miedo. Helen parpadea para contener las lágrimas y añade: sí, Señor, sé su escudo y también el nuestro. Comillas. En estos tiernos momentos, su hogar, aunque golpeado por la guerra, se convierte en un santuario de esperanza. Pero la batalla de Ella no es solo por la supervivencia de su propia familia. También se siente llamada a resistir en silencio el mal que la rodea. El régimen nazi inflige sufrimiento a muchos, especialmente a los judíos y otras minorías. Helen escucha susurros en la iglesia sobre vecinos desaparecidos y familias escondidas. Al recordar el mandato de Jesús de amar al prójimo, decide que debe actuar. Una noche, alguien llama suavemente a la puerta de Ella. Fuera, en la oscuridad, hay una madre judía desesperada con un niño pequeño temblando de frío. Sin dudarlo, Ella los hace pasar. Les ofrece un cuenco de caldo caliente en un lugar junto a la estufa. Los ojos de la madre se llenan de lágrimas de agradecimiento. Ella sabe el riesgo que corre. Si la descubren dando cobijo a judíos, ella y sus hijos podrían ser ejecutados, pero su conciencia no le permitirá rechazarlos. Recuerda las palabras de las Escrituras: esconde a los marginados, no defiendas al que deambula. Isaías 16:3. Durante una semana, ella esconde a la madre y al hijo en su sótano, enseñando a sus propios hijos a guardar silencio sobre sus invitados especiales. Cuando se hacen los arreglos para que la pareja sea trasladada clandestinamente a una zona más segura, Ella le da a la madre un fuerte abrazo y su última hogaza de pan. Dios esté con vosotros, susurra mientras parten antes del amanecer. Ella y otros miembros de su pequeña comunidad eclesiástica ayudan a las personas perseguidas siempre que es posible, actos de compasión que a menudo implican un gran riesgo personal. Estas humildes obras de misericordia realizadas en secreto son sus actos de desafío a la crueldad de Hitler. La propia iglesia se convierte en un salvavidas para Helen y los niños. A pesar de los esfuerzos nazis por acabar con las reuniones religiosas independientes, los hermanos creyentes de los Astel encuentran formas de reunirse y animarse mutuamente. A veces, en sábado, algunas familias se escabulan en las casas de los demás de a uno o de dos en dos para evitar llamar la atención. Allí, tras las cortinas corridas, le cantan suavemente para que no se les oiga en la calle. Ella canta con ella, con la voz temblorosa pero llena de convicción.
Una fortaleza poderosa es nuestro Dios, un toro de batalla que nunca falla. Las palabras reconfortan su alma. El grupo reza por todos sus seres queridos en el frente, nombrando a cada soldado uno por uno. También rezan por valor para hacer lo correcto en un mundo que va mal. Es en estas reuniones clandestinas de adoración donde Ella siente que su fuerza se renueva. Le recuerda que no está sola. Otros comparten sus convicciones. Esta pequeña comunidad eclesiástica sirve como un bastión de apoyo y resiliencia. Los miembros comparten lo que pueden: un poco de azúcar, una pastilla de jabón, unos huevos de una gallina de traspatio. También comparten noticias con cautela. Una amiga le informa discretamente a Helen sobre qué funcionarios debe evitar en la ciudad, y otra le pasa una nota cuando se está produciendo una redada de presuntos traidores para que pueda pasar desapercibida. Estos lazos de compañerismo fortalecen la determinación de Helen de resistir. Juntos son como velas en un apagón. Individualmente pequeños, pero juntos hacen retroceder la oscuridad. Los hijos de Helen son testigos del heroísmo silencioso de su madre a diario. La ven agachar la cabeza y perdonar cuando un vecino nazi le grita por no asistir a un mitin de Hitler. La ven regalar la única manta que les quedaba a una viuda anciana que vive al final de la calle y que perdió su casa en un bombardeo. Cuando le preguntan por qué, Ella sonríe amablemente y dice: ayudamos a los demás porque Jesús también los ama. Nunca debemos permitir que esta guerra nos haga perder nuestra bondad. En una época en la que el miedo y el odio son la norma, Helen enseña a sus hijos con el ejemplo que el valor puede ser gentil y el amor puede ser audaz. Muchas noches se queda despierta hasta tarde remendando sus ropas raídas a la luz de las velas. Exhausta, a veces se siente al borde de la desesperación. En esos momentos recuerda una de sus promesas favoritas: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Dios ha provisto para ellos hasta ahora. Respira hondo y sigue adelante. Durante todo este periodo, la dedicación de Helen a su fe y a su familia nunca flaquea. Su capacidad para mantener el hogar intacto e infundir esperanza en medio de la desolación generalizada es nada menos que extraordinaria. En verdad, en este frente interno, el suyo es un tipo de valor diferente, un heroísmo firme y paciente que derrota silenciosamente la desesperación día a día. A medida que la guerra se prolonga hasta sus últimos años, la silenciosa resistencia de Franz Osle se endurece en actos deliberados de desafío contra la guerra de Hitler. Máquina. A estas alturas, Franz ya ha visto más que suficiente de la crueldad del régimen nazi. Ha marchado por pueblos reducidos a cenizas. Ha escuchado los gritos de los inocentes. Su corazón se duele por el sufrimiento que le rodea. En sus oraciones, una pregunta arde: ¿qué más puedo hacer para salvar vidas sin quitarlas? En la quietud de una noche, la respuesta le llega con claridad a la mente. Hay un alijo de munición en un búnker donde trabajan Fron y unos pocos amigos de confianza. Esas balas están pensadas para desgarrar la carne y acabar con vidas. ¿Y si nunca funcionaran? La noche siguiente, Franz se acerca en silencio a uno de sus camaradas, un soldado cristiano que también desprecia la matanza. Al amparo de la oscuridad, se deslizan hacia el depósito de municiones, trabajando a tientas y con oraciones susurradas. Fron retira hábilmente los percutores y humedece la pólvora de numerosos cartuchos y casquillos de fusil. Es un trabajo minucioso. Un error y una explosión podrían matarlos a ambos. El sudor gotea en la frente de Fran a pesar del frío. Maneja cada bala, suavemente, pensando en las vidas que no se cobrará si tiene éxito. Cuando terminan, docenas de rondas han quedado inutilizadas. En pocos días, estas municiones saboteadas serán enviadas al frente. Cuando los soldados intenten dispararlas, se atascarán o fallarán sin causar daño. El sabotaje deliberado de municiones por parte de Franz es uno de sus actos de desafío más profundos. Sabe que podría salvar innumerables vidas en ambos bandos. También sabe que si alguien descubre lo que ha hecho, la ejecución sería el castigo inmediato. Sin embargo, en ese oscuro búnker, mientras él y su amigo vuelven a colocar las cajas, Franz siente una extraña calma. Recuerda un versículo, tal vez uno que él y Helen discutieron hace mucho tiempo. Por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17 de la mañana. Según ese criterio, simplemente está haciendo lo correcto. Pase lo que pase. Mientras regresan a sus barracones, el amigo susurra: Dios esté con nosotros. Comillas. Franz asiente. En su corazón, percibe la sonrisa de Dios. Poco después, surge la oportunidad de un acto de compasión aún más audaz. Durante un invierno brutal,
la unidad de Fran está estacionada cerca de un gueto donde las SS han encarcelado a familias judías. Los soldados tienen prohibido tener cualquier tipo de contacto, pero el destacamento de trabajo de Fran lo lleva a veces cerca de la valla del gueto. Una gélida tarde, divisa una figura delgada y temblorosa justo al otro lado de la alambrada. Un hombre mayor lo mira con ojos hundidos. La familia del hombre se acurruca detrás de él. Fran contiene la respiración. Le recuerdan a su propia familia. No puede ignorarlos. Arriesgándolo todo, Franz finge inspeccionar la valla mientras se acerca sutilmente. En bajo alemán, murmura: mañana a medianoche, prepárense. Dios abrirá un camino. Los ojos del hombre se abren de par en par con un destello de esperanza desesperada. Esa noche, Franz reza fervientemente y trama un plan. Utilizando trozos de papel y tinta, falsifica un permiso de viaje y documentos de identificación para la familia, en los que figuran como ciudadanos alemanes. La noche siguiente, bajo un cielo sin luna, regresa a la valla y desliza los documentos y un pequeño paquete de comida a través de una tabla suelta. En voz baja, le indica al hombre una ruta segura para salir de la zona, advirtiéndole qué caminos debe evitar. El padre judío tiene lágrimas en los ojos mientras dice en voz baja: Danke, gracias. Comillas. Franz se lleva un dedo a los labios y luego señala hacia arriba, indicando que es a Dios a quien deben agradecer. La familia desaparece silenciosamente en la oscuridad, agarrando los papeles que bien podrían ser su salvación. Estos gestos de humanidad, que proporcionan información vital, alimentos y documentos falsos para ayudar a los judíos perseguidos a escapar, son la forma que tiene Fran de hacer frente a las políticas deshumanizadoras del régimen. Debe mantener la fachada de un soldado leal durante el día, pero por la noche, su verdadera lealtad es a los principios de misericordia del cielo. Cada pequeña rebelión, cada bala inutilizada, cada vida salvada silenciosamente levantan el ánimo de Franz. Pero también le pesan porque el peligro crece con cada acto. Vive una doble vida y la tensión es inmensa. En cualquier momento, un solo colega sospechoso o una inspección inesperada podrían desbaratarlo todo. Más de una vez, Franz se despierta en mitad de la noche, con el corazón palpitante, creyendo haber oído el clic de una pistola amartillada cerca de su cabeza. El miedo a ser descubierto es su compañero constante. Un amanecer gris, un compañero soldado le pregunta de repente: Fron, ¿estabas anoche en el depósito de suministros? Creí haber visto a alguien. Fron respondió con calma que solo había hecho el trabajo que le habían asignado. El soldado se encoge de hombros y se aleja, y Franz exhala un suspiro tembloroso, agradeciendo a Dios en silencio. La carga psicológica de vivir bajo tal sospecha es profunda. Franz soporta noches de insomnio y camina con la mente en blanco. Pero cuando estos miedos amenazan con abrumarlo, se refugia en la oración. A menudo recuerda la promesa de Jesús: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5, le da valor para continuar con su silenciosa rebelión un día más. En este oscuro escenario de guerra, incluso los pequeños actos de bondad brillan con fuerza. Franz no se ve a sí mismo como un héroe, cree que solo está haciendo lo que cualquier cristiano debería hacer. Pero para aquellos a quienes ayuda, es un ángel de la guarda uniformado. Un camarada que comparte en secreto la fe de Fran le confía: tu ejemplo me mantiene en marcha. Si tú puedes ser fiel a Dios aquí, yo también puedo. Comillas. Este pequeño estímulo refuerza la determinación de Franz. Se da cuenta de que su postura está inspirando a otros a aferrarse a su humanidad en medio de la locura. En verdad, el coraje no siempre es ruidoso. A menudo es el compromiso silencioso y firme con los valores propios lo que habla más fuerte. La integridad de Franz, aunque no se pregona a bombo y platillo, resuena en los corazones de quienes lo rodean. En la oscuridad de una noche de invierno, Fron y dos soldados con ideas afines se reúnen brevemente detrás de un cobertizo para rezar. No rezan por la victoria en la batalla, sino para que se haga la voluntad de Dios, por misericordia para las vidas inocentes y por sus familias en casa. Bajo la nieve silenciosa, estos pocos forman una pequeña red clandestina de conciencia. Acuerdan cuidarse unos a otros y compartir cualquier información que pueda salvar vidas. Unidos por una creencia común en la santidad de la vida, estos hombres se apoyan mutuamente, reforzando la determinación interior necesaria para mantener su desafío. Sabiendo que no está completamente solo en sus convicciones, da a Francia una nueva fuerza. Con cada mes que pasa, los actos de desafío de Fran se vuelven más audaces a medida que surgen las oportunidades. Sin embargo, sigue siendo cuidadoso y devoto. Guarda raciones de pan adicionales para dárselas a civiles hambrientos. Pierde deliberadamente una caja de granadas en un río mientras transporta suministros. Siempre que puede frenar la maquinaria de guerra nazi sin que lo atrapen, lo hace.
Y cada vez reza para que estos pequeños sabotajes y actos de bondad inclinen la balanza hacia la vida, aunque solo sea un poco. Piensa a menudo en Ella y los niños. ¿Están a salvo? Escribe pistas codificadas en sus cartas para que Ella sepa que sigue manteniendo la fe. En una carta dice: dile a los niños que incluso en la guarida de un león, Dios puede cerrar las bocas de los leones. Daniel 6. Siento su protección a diario. Elaine lee estas líneas a la luz de las velas y sonríe entre lágrimas, al comprender que Fron le está diciendo que sigue ileso y fiel a sus creencias. Qué orgullosa estaría si supiera todo el alcance de su valentía. A medida que la guerra ruge hacia su clímax, el lazo se aprieta alrededor de cualquier disidente dentro de las filas alemanas. Francia ha sobrevivido hasta ahora por la gracia de Dios, pero ¿se descubrirá su silenciosa cruzada? El Tercer Reich está empezando a desmoronarse bajo el ataque aliado y, en su desesperación, puede arremeter contra los suyos. Francia tiene una batalla más que soportar: los últimos y caóticos meses de la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1945, la Segunda Guerra Mundial llega a un final agónico. La otrora poderosa maquinaria de guerra nazi se está desintegrando. Desde el este y el oeste, las fuerzas aliadas avanzan hacia Alemania y el final de la guerra está cerca. La unidad de Francia, maltrecha y sin líder, se encuentra en el caos. La cadena de mando se rompe cuando los oficiales huyen o se rinden. Las bombas caen sin cesar, convirtiendo las ciudades en océanos de escombros. En medio de esta confusión, Fron se aferra a una esperanza: de alguna manera, por la gracia de Dios, sobrevivir y regresar con su amada Helen y sus hijos. Los últimos días de la guerra son de los más peligrosos para Fron. Con la derrota inminente, algunos oficiales nazis fanáticos emiten órdenes brutales: no a la rendición, lucha hasta el último hombre. Incluso se rumorea que cualquiera que se niegue a luchar debería ser ejecutado como traidor. Fron reza pidiendo sabiduría. En medio de un bombardeo de artillería, su unidad recibe la orden de resistir sin esperanzas. Franz se da cuenta de que esto podría ser una masacre sin sentido. Recuerda la promesa de Dios en los Salmos y asume un riesgo audaz. Insta a algunos camaradas cercanos, incluidos sus amigos que rezan, a que se retiren con él a una posición más segura en el bosque. Esta lucha está perdida, les dice por encima del antro de explosiones. Podemos hacer más bien ayudando a los heridos que desperdiciando nuestras vidas. Sorprendentemente, en medio del pandemonio, logran retirarse sin previo aviso. Escondidos en el bosque, atienden a dos jóvenes soldados heridos durante la noche, probablemente salvándoles la vida. Por la mañana, descubren que su puesto original fue bombardeado hasta el olvido. Muchos de los que se quedaron perecieron. Fron inclina la cabeza, desconsolado por los que perdieron la vida, pero agradecido por la guía de Dios que los salvó. Es como si una mano invisible dirigiera sus pasos. En verdad, miles cayeron a su alrededor, pero nadie se acercó a él. Y entonces, casi de repente, todo termina. Las armas callan. Alemania se rinde. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Francia apenas puede creerlo. Se arrodilla en la carretera destrozada por la guerra y susurra: «Gracias, Señor. Gracias». Pero su viaje está lejos de terminar. Inmediatamente después, reina el caos. Los soldados alemanes están siendo apresados por los ejércitos aliados. Fron se enfrenta a un nuevo peligro: la captura por parte de las fuerzas soviéticas que avanzan desde el este, enfurecidas por la destrucción causada por Alemania. Caer en sus manos podría significar un duro cautiverio o algo peor. Así que Fran toma una decisión. Junto con unos pocos compañeros, se escabulle al amparo de la noche, comenzando una larga y peligrosa caminata hacia el oeste, de regreso a casa. Lleva un viejo abrigo sobre su uniforme para evitar llamar la atención. El paisaje que atraviesa es casi irreconocible. Pueblos enteros han sido arrasados. Las carreteras están atascadas de refugiados, hombres, mujeres y niños que arrastran carros con escasas posesiones. Todos buscan a sus seres queridos desaparecidos o un lugar seguro donde dormir. Fron comparte la poca comida que tiene con extraños hambrientos en el camino. Incluso mientras su propio estómago gruñe, camina durante días, esquivando puestos de control y durmiendo en graneros o bajo setos. Sus pies sangra y su cuerpo está débil por meses de raciones pobres, pero sigue adelante, impulsado por la visión de su hogar. En un momento dado, evita por poco a una patrulla soviética escondiéndose en una zanja, recitando el Salmo 23 en voz baja. Comillas: «Bien, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmo 23 en 4. Esa promesa nunca se ha sentido más real. Tras semanas de viaje, una tarde dorada,
Fron finalmente se acerca a su aldea. La guerra también ha dejado cicatrices aquí. Un granero quemado, ventanas rotas. Su corazón late con fuerza mientras gira hacia el camino familiar que lleva a su casa. ¿Estará allí su familia? ¿Están vivos? Acelera el paso a pesar del cansancio. Entonces, a través de la puerta del jardín, los ve, él atendiendo la ropa en el tendedero con la ayuda de la pequeña Susie y los niños mayores persiguiendo una gallina. Parecen delgados y un poco mayores, pero vivos. Le entorpece la garganta a Francia. Grita, Eline. Al oír su voz, Ella se queda paralizada, sin atreverse a creer lo que oye. Se da la vuelta y ve una figura demacrada y barbuda con un uniforme andrajoso de pie en la puerta, pero lo reconocería en cualquier parte. Con un grito, corre hacia él, con lágrimas en los ojos. Los niños corren tras ella gritando, papá, papá, comillas punto. En un instante, Fron se ve rodeado por los cálidos y fieros abrazos de su mujer y sus hijos. Se arrodilla para estar a la altura de sus ojos. No hay palabras, solo sollozos de alegría y gratitud. En ese momento sagrado, los horrores de la guerra parecen desvanecerse. La familia vuelve a estar unida. Esa tarde, bajo el suave resplandor de la lámpara, los Hazel se reúnen para adorar tal como lo hacían en tiempos de paz. Pero ahora sus oraciones están llenas de profunda gratitud. Saben que, contra todo pronóstico, Dios los protegió. Ella cuenta cómo rezaba todos los días y cómo Dios proveyó para ellos, enviándoles vecinos serviciales, manteniéndolos a salvo durante los bombardeos y dándole fuerzas para seguir adelante. Fron escucha, tomándole la mano, maravillado por su valentía. A su vez, comparte todo lo que puede de su historia, filtrándola para los oídos jóvenes. Cuenta cómo Dios lo protegió batalla tras batalla, cómo amigos e incluso enemigos lo ayudaron en el camino. No se jacta de su desafío secreto, pero Helen intuye que su marido hizo mucho bien en una época muy mala. Dice suavemente, 1000 cayeron a tu lado, Francia, pero Dios no permitió que te pasara nada malo. Ambos saben que es verdad. El Salmo 91 se ha cumplido en su vida. Esa noche, Fron dirige a la familia en un himno que todos conocen bien. Que Dios esté con vosotros hasta nuestro reencuentro. Lo habían cantado al despedirse. Ahora lo cantan al reencontrarse. La contralto de Ella y el tenor de Fran se mezclan con las dulces voces de los niños mientras elevan la canción al aire de la noche. Es menos una actuación que una oración de agradecimiento. En las semanas siguientes, Francia y Ella se dedican a reconstruir sus vidas. Alemania está en ruinas. La economía se ha derrumbado. Pero tienen algo más valioso que la riqueza material. Tienen fe, familia y libertad de conciencia. Regresan a su comunidad eclesiástica y abrazan a amigos que también soportaron la guerra. Juntos, limpian el pequeño edificio de la iglesia dañado y martillan nuevas tablas donde antes había ventanas. Los sábados por la mañana, llenan la casa de culto con canciones de alabanza. A pesar de los agujeros en el techo y del viento frío que sopla, su sola presencia es un testimonio. Los Hazel se apoyaron en su comunidad de fe, obteniendo consuelo de las experiencias compartidas y el apoyo mutuo. Animan a sus vecinos a perdonar y reconstruir. Cuando afloran recuerdos amargos, como la pérdida de un familiar o las injusticias sufridas, Franz les recuerda con ternura. Debemos dejar el juicio a Dios y centrarnos en lo que podemos hacer ahora, amarnos los unos a los otros y a los necesitados. Helen, con su ejemplo, busca viudas y huérfanos para ayudar, tal como lo hizo durante la guerra. El fuerte vínculo de la pareja y los valores compartidos guían a su familia durante la era de la posguerra. Recalcan a sus hijos la importancia del perdón, la resiliencia y la integridad. Esperan que ninguna generación futura tenga que enfrentarse a semejante prueba. Pero si lo hacen, quieren que sus hijos estén preparados para defender lo que es correcto. Fron suele decirles durante el culto vespertino, nunca olvidéis cómo nos guió Dios. Su verdad vale cualquier sacrificio. Haced siempre lo correcto, incluso si estáis solos. Los niños asienten solemnemente, absorbiendo estas lecciones adquiridas a un precio tan alto. Fron y Elaine también luchan en privado por la curación de lo que han visto y hecho. A veces, Fron se despierta por la noche de pesadillas de batallas, con el cuerpo tenso hasta que la voz tranquila de Elaine lo tranquiliza. Está bien, mi amor. Ahora estás en casa. En esos momentos, Franz reza en silencio pidiendo la gracia de perdonar de verdad incluso a aquellos que fueron sus enemigos. Piensa en la familia judía a la que ayudó y se pregunta si lograron la libertad. Piensa en las balas que saboteó y reza para que en algún lugar algunas madres se hayan librado de la pérdida de sus hijos porque esas balas fallaron.
Helen tiene sus propias cicatrices, recuerdos de esconderse en sótanos con niños asustados, del hambre y el miedo constantes. Juntos se arrodillan y derraman estas cargas ante el Señor. Con el tiempo, las pesadillas remiten y son reemplazadas por una profunda sensación de paz. Saben que el mismo Dios que los preservó también puede restaurarlos por dentro. Cada amanecer es un regalo. Cada comida compartida es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él la cita suavemente Judas 24 una mañana. Sus ojos se encuentran con los de Frances. Él termina la escritura sonriendo. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. De hecho, la alegría ahora llena su modesto hogar. La guerra ha terminado, pero la historia de Franz y Helen está lejos de terminar. Después de tanto horror, ¿qué mensaje duradero traerán sus vidas al mundo? La respuesta está en el legado que crearon, una herencia de coraje y fe que brillaría durante generaciones. En el capítulo más oscuro de la historia de la humanidad, demostraron que una sola familia común guiada por la conciencia y la confianza en Dios puede brillar como un faro de esperanza. El legado de la valentía de Franz y Ella no terminó cuando terminó la guerra, perduró en sus hijos, en su comunidad y, finalmente, en las páginas de un libro que inspiraría a miles. Años más tarde, su hija, la pequeña Susie, que rezaba por papá todas las noches, escribiría la historia para que el mundo supiera lo que defendían sus padres. Quería que todos aprendieran las lecciones de fe inquebrantable y claridad moral que su familia encarnaba. En Through a Thousand Shall Fall, compartió cómo las firmes creencias pacifistas de su padre frente a un grave peligro le enseñaron que la integridad no tiene precio. Compartió cómo el heroísmo silencioso de su madre demostró que la compasión puede triunfar sobre el odio. Su relato subraya una verdad fundamental. La valentía no siempre es ruidosa. A veces es el compromiso silencioso y firme con los propios valores lo que más habla. La vida de Franz Husserl es una lección conmovedora de integridad y resiliencia. No solo sobrevivió a los horrores de la Alemania nazi, sino que resistió activamente su maldad sin disparar un solo tiro mortal. Su historia declara enfáticamente que hacer lo correcto, incluso cuando es impopular o peligroso, puede tener un impacto duradero y transformador. Defender los propios principios, incluso asumiendo un gran riesgo personal, puede cambiar vidas e inspirar a otros. Durante la guerra, es probable que Franz nunca imaginó que décadas más tarde las personas sacarían fuerzas de su ejemplo. Simplemente seguía su conciencia un día a la vez. Pero esa es precisamente la razón por la que su legado es tan poderoso. Nos recuerda que las decisiones que tomamos en privado, los actos invisibles de bondad y valentía pueden generar ondas en la historia. La integridad de un hombre en un mar de corrupción se convirtió en un testimonio que ha sobrevivido al propio Tercer Reich. El legado de Ella es igualmente perdurable. Ella demostró que la verdadera fe se vive con amor y sacrificio. Sus hijos y nietos contarían historias de cómo la abuela Helen escondió refugiados y alimentó a los hambrientos durante la guerra. Cómo nunca perdió su espíritu amable ni siquiera bajo persecución. Esas historias nos animan a que nosotros también podamos ser fieles en cualquier prueba que enfrentemos. Puede que no luchemos en una guerra mundial, pero todos enfrentamos batallas de conciencia en nuestras vidas. El ejemplo de Hazel nos desafía a ser valientes en esos momentos, a hacer lo correcto incluso si estamos solos, a mostrar bondad en un mundo que puede ser frío y a confiar en Dios incluso cuando el miedo amenaza con abrumarnos.